El gaslighting es una forma de abuso psicológico que se utiliza para que la víctima se sienta confundida, insegura y cuestionando su propia percepción de la realidad. En una situación de gaslighting, el agresor manipula la información y las situaciones para hacer que la víctima dude de su propia memoria, percepciones y juicio, con el fin de obtener más control y poder sobre la víctima. El gaslighting puede ocurrir en diversidad de relaciones, incluyendo relaciones románticas, laborales, familiares y de amistad. Puede tener graves consecuencias para la salud mental de la víctima y puede llevar a la ansiedad, depresión, trauma y a una sensación generalizada de confusión e inseguridad. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos las señales más comunes a la hora de detectar si estamos siendo víctimas de gaslighting. Número 1. Dudas sobre tu propia percepción de la realidad. Por ejemplo, imaginemos que una persona está en una relación con alguien que la está manipulando. Cada vez que la persona trata de hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones, la pareja responde con frases como "no sé de qué estás hablando" o "yo nunca dije eso". Con el tiempo, la persona comienza a cuestionar su propia memoria y percepción de la realidad. Se empieza a preguntar si sus recuerdos son precisos, si está exagerando las cosas, o si simplemente está siendo demasiado sensible. Como resultado, la persona comienza a sentirse cada vez más confundida, ansiosa e insegura de sí misma. Número 2. Sentir que estás loco o perdiendo la cabeza. Si el comportamiento de otra persona te hace sentir confundido, ansioso o inseguro de ti mismo, es posible que estés siendo víctima de gaslighting. Imaginemos que una persona está en una relación con alguien que la manipula y miente constantemente. Cada vez que la persona trata de confrontar a su pareja acerca de sus mentiras o comportamiento abusivo, la pareja la hace sentir como si estuviera exagerando o imaginando cosas. Con el tiempo, la persona puede comenzar a sentir que está perdiendo la cabeza y puede comenzar a cuestionar su propia cordura. Número 3. Sentirse como si nada de lo que haces está bien. Si te sientes constantemente criticado o culpado por cosas que están fuera de tu control o te hacen sentir como si nada de lo que haces está bien, es posible que estés siendo víctima de gaslighting. Un ejemplo de lo anterior sería cuando un padre siempre está criticando a su hijo por sus decisiones y acciones, incluso cuando el hijo cree que está haciendo lo correcto. El padre puede decir cosas como "nunca haces nada bien" o "siempre arruinas todo", incluso cuando el hijo trata de hacer algo para complacer al padre, como obtener buenas calificaciones en la escuela o hacer tareas en casa. El padre puede minimizar los logros del hijo y criticar cualquier error. Con el tiempo, el hijo comienza a sentir que no importa lo que haga, nunca estará bien para el padre. La persona puede comenzar a dudar de sus propias habilidades y decisiones y perder su sentido de confianza y autoestima. Número 4. Sentir que necesitas pedir disculpas por todo. Si te encuentras pidiendo disculpas constantemente por cosas que no hiciste mal o por las que no deberías estar disculpándote, es posible que estés siendo víctima de gaslighting. Imaginemos que una persona está en una relación con alguien que la critica constantemente y la hace sentir como si nunca hiciera nada bien. La pareja puede decir cosas como "siempre arruinas todo" o "no puedes hacer nada bien". Con el tiempo, la persona puede comenzar a sentir que es responsable de todos los problemas en la relación, incluso cuando no es su culpa. La persona puede disculparse por cosas que no son su responsabilidad o por cosas que no necesitan disculpa, solo para evitar conflictos. Número 5. Sentir que estás siempre en modo defensivo. La persona puede sentirse como si estuviera constantemente justificando sus acciones o explicando sus sentimientos, incluso cuando no hizo nada malo. Con el tiempo, la persona puede comenzar a sentirse como si estuviera siempre en modo defensivo, preparándose para una discusión o confrontación. Esta persona puede sentirse tensa, ansiosa o agotada, lo que puede tener graves consecuencias para su salud mental y emocional. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante buscar apoyo emocional y hablar con un profesional. En Aprendamos Psicología contamos con el servicio de psicoterapia. Reserva tu sesión dando clic en el enlace que te dejamos en la descripción. Para saber más acerca de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.